Todo este año he seguido lo que consideraba componentes esenciales de la práctica del Zen, un poco culminando con este ciclo. Hoy vamos a hablar de la armonía interior. La palabra armonía es palabra difícil, fácil de decir, difícil de comprender. Implica paz, implica serenidad, implica ecuanimidad. Para comprenderla profundamente, vamos a partir de la historia de la cual procede nuestra práctica. La práctica que realizamos viene del Chan, que es la combinación exitosa del budismo mahayana y del taoísmo en China, que dio lugar a diversas líneas de práctica en diferentes partes. En Japón se llamó Zen, en Vietnam se llamó Seon y en Corea se llamó San, I think, no recuerdo. Pero conviene entender cuál es esa confluencia en el plano espiritual y en la práctica. El Tao, que en chino se pronuncia Dao, el Dao podríamos decir que es un conjunto de tres elementos: la práctica del Wu-Wei, que, como en otra charla hemos dicho, es fluir, dejar hacer. Es un concepto riquísimo que es muy esencial en la práctica del Zen. La traducción exacta es no hacer, pero es fluir con lo que ocurre realmente. La frugalidad, la compasión, la humildad, el respeto delicado por todo lo que existe. Y el tercer elemento del Dao podría ser la armonía yin-yang. Y vamos a intentar entrar en el tema del yin-yang porque tiene una gran influencia en nuestra cultura, ha sido deformado. Dijéramos que en el Tao se entiende la existencia de un principio generador, que eso es el Dao, que en la expresión de lo existente se desdobla en el yin y en el yang, entendiendo por yin lo que está escondido, la tierra, la oscuridad, lo cóncavo, lo pasivo, lo potencial, y se ha calificado también como el principio femenino, incorrectamente. El yang sería lo contrario, es lo que se expresa, lo exterior, el cielo, la luz, lo expuesto, lo convexo. O sea, si en una mano se pone así, diríamos que este sería la parte yin y esta sería la parte yang. En todas las realidades existe un componente yin y un componente yang, pero realmente no son dos componentes. En todos los seres y en nosotros también existe el componente yin y el yang. Podríamos decir que el yin, que es menos de expresión formada, de calificación externa, podríamos igualarlo a lo que es el origen, la fuente, en otra cultura, en la cultura del budismo original.
y también en las culturas patrísticas. Y el yang sería la forma, con lo cual podríamos vincular en la expresión del sutra del corazón, donde no existe principio generador, la forma como vacío, el yin como vacío y el yang como forma concreta. Lo más importante de esto es que si estas dos componentes de la realidad es un componente bifronte, que no son realmente dos componentes y que cuando se expresan de forma dicotómica dan lugar a extremismos en la expresión de la realidad. En el fondo de la realidad de todo lo que existe, existe la potencialidad, existe lo escondido, existe lo que no tiene límites, que es el yin, y que dijéramos que está más cerca del origen, de la fuente. Y también en lo que es potencial da lugar a la forma, sin dejar de ser potencial, transformándose continuamente y generando las 1000 formas. Así que en nuestra vida hemos de comprender cómo este equilibrio entre el yin y el yang está expresándose. No en la sociedad, no diciendo, claro, el yin son las mujeres, el yang son los hombres y el yang domina y el yin es dominado y eso es el orden natural de las cosas. No. Dentro de nosotros, donde existe el yin y existe el yang, ¿cómo manejamos en la realidad este tema? Porque el yin es el silencio, el yang es la palabra, el yin es la comprensión profunda desde dentro, mientras el yang es la formulación externa. Dijéramos que cuando esto se ha dicotomizado, ha dado lugar a extremos. Por ejemplo, la religión exotérica, religión ritual, dogmática, como verdad cerrada, como expresión terminada, que se manejaba fundamentalmente a lo largo de largos siglos, es una expresión básicamente yang. Básicamente yang y en ese sentido la Iglesia estructural es básicamente una expresión yang. Mientras que la religión esotérica, con ese, sin dogmas, con incertidumbres, sin ritos fundamentales, expresión de silencio, expresión de búsqueda, es yin, y en ese sentido habría que decir que históricamente el Chan surgió como la recuperación del budismo original y del Dao de origen ante el budismo ritualista y de verdades fijas que se desarrolló durante milenios en China. La mística, por otra parte, la vida contemplativa, surge como reacción al esoterismo religioso y a la propia decadencia de la religión esotérica. Digo todo esto para que resituemos dónde y cómo hemos venido a ser en nuestra cultura. Cómo hoy la cultura social que vivimos es expresión fundamentalmente yang, de poder, de dominación, de expresión, de verdades completas, de imposición de esas verdades, de explotación de unos seres por otros seres.
Por lo tanto, dijéramos que hay un camino que es de volver al yin, y a través de volver al yin, volver al Tao, volver al origen. Y esto nos da una riqueza muy grande en elementos prácticos de cada día. Si hay un equilibrio en tu corazón entre la expresión y el silencio, tu visión de las cosas y de los seres es desde dentro. Y si ese equilibrio se convierte en armonía, una danza creativa, continua, en donde el motor de esa danza es el amor, puedes ver la belleza, puedes ver la expresión dramática de lo que existe, y en medio de ello puedes ver el ser que está desarrollándose, está creando en tu interior y en todos los demás seres. Reequilibrar en el fondo de uno mismo las tendencias yin y yang es una forma de alcanzar la armonía. Observaremos continuamente cuando estamos desbordándonos por el yang, cuando nos desparramos en yo creo, yo digo, yo he hecho, esto es así, ahí hay un desequilibrio, claro, porque no deja espacio a la tolerancia, a la duda, al mecanismo de romper los límites y las formas. Y en ese sentido sí es cierto que la mujer se encuentra más dotada de lograr ese equilibrio, esa armonía. Y que aquellos de los que en el pasado han logrado una armonía interior, han logrado expresar la belleza, es porque han mantenido ese equilibrio. La práctica del Zen, recuperando la esencia del Chan original, implica vincularse al origen y a esa dinámica continua de vacío y forma, entendiendo como vacío no la nada, sino entendiendo como vacío lo que no tiene realidad inherente, lo que no tiene realidad separada. Danzamos de forma en forma, de expresión en manifestación, al tiempo que mantenemos el corazón en silencio en las expresiones que se puedan manifestar y que están contenidas en toda la existencia. Andamos ahora en primavera por el parque y vemos crecer la hierba, vemos como las florecillas cuando aparece el sol se abren y luego se cierran en la noche. Vemos la mil expresión de vida, que son expresiones y manifestaciones de nuevo de la semilla y el fruto, del origen y la potencialidad y la expresión de lo existente. Por lo tanto, yo quiero hoy unir, para lograr este término de la armonía interior,
este concepto y este manejo del yin y del yang con otro concepto muy querido, que es el concepto wabi-sabi. Antes indicar que dijéramos las cuatro líneas serían vivir en la compasión, en el flujo de amor que se produce en todo lo existente, practicar el Wu-Wei, que es el hacer, el no hacer, el fluir, el no pretender tener un proyecto impositivo por mi parte sobre la realidad, sino aceptar la realidad tal y como se expresa y formar parte de ella. Realizar un respeto profundo, amoroso a la tierra y a los seres, viviendo en frugalidad, sin acumulación, sin posesión, sin explotación, lo cual implica, dentro de la comprensión del Zen, practicar, y del budismo mahayana, practicar el anatta, el no yo. Y ahí hemos hablado mucho a lo largo de estos años sobre el tema de el soltar, del no dogmas, de no escuelas cerradas, de no pertenencia, y últimamente también de no maestro en el sentido clásico y de no legado, borrar las huellas, pero que tiene que ver con una aceptación profunda de esto. La persona que sigue el Dao, que significa camino, practica estas tres, y luego por último yo he añadido danzar internamente en la práctica del yin y el yang, cultivando el wabi-sabi. Y vamos a ver qué significa esto. Wabi es la belleza intrínseca de los seres vivientes que de forma cotidiana manifiestan la fuente, el Dao, el vacío, que cuando actúan, su corazón está manifestando la paz profunda de esa fuente. Hoy diríamos, en términos para los cristianos, diríamos Wabi es esa belleza del corazón que permite expresar en cada momento el Espíritu Santo. Y Sabi es la belleza intrínseca de todos los seres, de todos los objetos, que se adquiere a lo largo de la maduración en su imperfección, en su insuficiencia. Curioso que en la práctica en el desarrollo de esto, se buscaba, por ejemplo, en la cerámica, que la taza no fuera perfecta, sino que la taza tuviera personalidad. Y lo más importante, que luego la taza fuera cuidada a lo largo de los años, adquiriendo una patina propia del tiempo. Materiales como la madera noble, que ha sido fregada continuamente durante años y años, adquiere una belleza propia que es fruto de esa maduración y que tiene que ver con el mismo proceso en la persona. O sea, nos encontramos con personas que impresionan porque su ser manifiesta una energía, una belleza que no es la belleza externa, que no es la belleza yang, sino la belleza del alma,
consecuencia de que hay una maduración de la persona afincada en la paz del corazón que le dice estar en conexión con el origen. Es la belleza integral de un corazón transformado, que no busca nada ni hace nada especial, pero que se mueve dentro de la sabiduría esencial en expresión delicada y amorosa a todos los seres. Os acordaréis de esos cuadros cuadros que se llaman cuadros Zen, donde parece que están inacabados, donde tienes un ave en medio de la tela y hay un vacío en el otro lado. Es un esfuerzo del autor de manifestar la forma y el vacío al tiempo, y en ese sentido la belleza que se obtiene de eso es una belleza sabi. La práctica del wabi-sabi es la aceptación completa y profunda de la naturaleza efímera, en evolución, de percibir el cambio y de aceptarlo profundamente. Y saber ver una belleza profunda en las arrugas de una anciana y también en un taburete antiguo. Para ello, y ahí vuelvo un poco a la práctica, al segundo punto, al tema de la frugalidad del Tao, el tema de la humildad, del reconocimiento, del saber asombrarse por lo existente, por lo sencillo, por lo natural, es fundamental. Nos pasamos la vida luchando entre esa cultura de competencia y de triunfo y de exposición y de yo me llevo el gato al agua y de capacitación, y pensamos que ese es el sumum, cuando realmente la sabiduría esencial en el fondo del corazón, esa sabiduría misteriosa que es algo más que inteligencia, que permite mostrar el camino de una forma intuitiva, sin saber un poco deducirla. Es algo más extraño. Para ello debemos saber experimentar el mundo tal como es, aceptar la realidad como es, no darle el visto bueno, pero sí enfrentarse a la realidad tal como es. Ver en esa realidad ese flujo continuo, entremezclado, que hemos llamado yin y yang, que continuamente se está desenvolviendo en cada cosa, en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. Ser capaz de ver lo escondido, de ver la potencialidad, de ver la emoción que expresa. Una emoción es componente yin, la emoción que expresa un objeto o una persona. Ser capaz, mirando a las pupilas de la persona, de ver el corazón, de ver el alma,
sea, ir descubriendo, ser buscador de yin en todo lo que existe, porque el yang ya se expresa por sí mismo. Hemos de renunciar a la búsqueda de la perfección. Ese es un concepto puramente yang, de los llamados triunfadores. Sin embargo, fijarse en la imperfección, en lo incompleto, es donde está la belleza. Y si has llegado a la perfección, ¿cuál es lo que tienes que hacer después? Por lo tanto, todo es imperfecto y todo está en evolución, en comprensión. Llegar al pleroma, a la máxima perfección de todo lo existente, es un concepto metafísico, concepto que empleó Teilhard de Chardin, pero donde nosotros no estamos situados. Estamos en ese continuo proceso de cambio donde hemos de aceptar los diferentes niveles de nuestra armonía. Conmoverse, sí, conmoverse por la comprensión profunda de la armonía, de lo natural, de todo lo que existe, y aprender de ello. Y aprender poco a poco a armonizar nuestro corazón en ese sentido. Como veis, hablo mucho del corazón últimamente, porque creo que toda práctica del Zen que vaya desde la disciplina y el militarismo está llamada al fracaso. Y voy más por la práctica que hemos visto en la nube del no saber, o que hemos visto en las beguinas, o que hemos visto en el maestro Eckhart. Por lo tanto, armonía del corazón. Alguien me preguntó, yo comprendo perfectamente que es necesario dejar de controlar, dejar de disciplinarse y hacer que las cosas surjan como una poesía, como algo natural. Pero ¿eso cómo se hace? Solamente clamando desde el corazón en nuestra práctica. Y dejando que quizás el chip cambie. Participar de la armonía de lo que existe, no somos parte separada, participar de la armonía de lo que existe. Y saber ver el mensaje escondido que existe en la realidad. En todo, en todas las cosas, está la semilla de la fuente a la que pertenecemos. También en nosotros. Esa es la razón por la cual miramos interiormente. Esa es la razón por la cual nos quedamos en silencio. Y luego, en esa construcción de la paz de espíritu que logramos, es evitar, como he dicho a veces, en el lago sereno de nuestro interior, el oleaje seguirá, pero nosotros podremos estar en paz en medio de ese oleaje. Eso justo es una armonía yin-yang. Estar en paz en medio del oleaje. Oleaje expresión yang, la paz expresión yin. El espíritu wabi-sabi es profundamente bello. Está en lo más profundo del corazón.
y se manifiesta en todo momento en el borde de la conciencia. Se expresa en la elegancia, en el vivir, en la moderación, en el comportamiento, en la delicadeza y el respeto profundo, no porque las cosas estén prohibidas, no porque tú veas a una persona que se expresa de una forma grosera, eso significa que esté prohibido. Es que dentro de tu corazón surge una fuente, una forma de expresarte, que no estoy hablando de palabras, sino de gestos, de comprensión, de actitudes, que es el reflejo de esa belleza. Esa belleza que se expresa en el espacio y en el tiempo, aceptando la impermanencia, esto es, lo que aparece cambia y desaparece, aceptando la naturaleza inacabada de lo existente, o lo que en otras expresiones se llamaría dukkha. Y hablaremos de ello en otro momento en las 4 nobles verdades. Y aceptando, como hemos dicho antes, anatta. No es un fin ético esto de tener una armonía del corazón. Forma parte de la esencia de lo que somos. Posiblemente podamos decir que la aventura humana es un reto de armonía yin-yang, en el cual posiblemente en este periodo estamos fallando. Incluso las sociedades también se pueden entender en ese sentido. Lo que está pasando con los poderes fácticos, lo que pasa con el presidente americano, la más pura expresión yang que podamos encontrar en nuestra existencia, lo que son las guerras, lo que son la explotación, todo eso son expresiones de desequilibrio en ese tema. Los que participamos en cooperación, por ejemplo, lo que realmente hacemos es intentar introducir algo de yin en un destrozo yang, introducir tolerancia, introducir cuidado amoroso, introducir solución a la falta de equidad, al desequilibrio. Hay profesiones que son más en ese sentido yin, como son los médicos, las enfermeras. Hay roles sociales como son las madres, que son más expresión en ese sentido, que lo que se busca es la corrección. Por ejemplo, en nuestra cultura ha abandonado mucho el cuidado amoroso maternal, con lo que se generan desequilibrios sociales importantes. Digo todo esto para que comprendáis, para que comprendamos que hay mucho campo de expresión práctica en esto. Y con esto os dejo. Salvo que alguno de vosotros queráis intervenir o hacer alguna pregunta. Hacemos quinil.